Hay algo más escaso e imprescindible que el talento. El talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talenton Podcast con Herminio Requejo y Diego Arce. Hoy yo creo que nos viene al pelo el lema del podcast, el talento de revelar a los talentosos, ¿no? Sí, tenemos a alguien que fue el que descubrió a Fernando Torres, el niño del Atlético de Madrid. Yo también soy del Atlético de Madrid, entonces para mí es un orgullo. De los mejores delanteros de España, ¿no? Y aparte, Petón es muchas otras cosas. Has sido consejero, eres historiador, escritor, eres conocido también por ser tertuliano de Chiringuito, también en la COPE, pero yo creo que sobre todo lo que eres es futbolista. Sin duda ninguna. No me canso de decirlo cada vez que me preguntan, pero tú, que tampoco, de verdad, si me mereciera un ejercicio de reflexión, si no fuera una respuesta intuitiva, que lo es, a lo mejor tenía que pensar, joder, macho, he hecho cosas distintas, seguramente muchas mal, porque si haces tantas distintas, pero la de natural, la que va pegada a mi ser, es la de futbolista. El otro día estaba viendo, me saca mi madre, gracias a Dios, es una preciosa nonagenaria, fresquísima de cabeza y con buen físico también. Entonces estaba en su casa y me sacaba fotos, me sacaba una, yo tenía meses y estaba con un balón, pero estaba mirando al balón con arrobo, con delectación, con enamoramiento. Entonces digo, ya, está localizado de dónde viene todo esto. Hablas de tus inicios y bueno, nosotros conocimos a Petón un día, nos acercamos a él. Sí, sí. Hay Estamos gente que hablando... nos pregunta cómo conocemos a los entrevistados. ¿Cómo hemos conseguido traer a Petón? Pues simplemente Las... acercándonos a él y preguntándole un par de cosas. Pero hay una cosa en concreto que nos interesó mucho y es por qué un hombre como Petón, que vivía en Chamberí y tal, acabó teniendo esa... vinculación al Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que yo nazco en Chamberí, pero porque ahí estaba el hospital. Vivo en Chamartín, más cerca todavía del estadio. Y la explicación de mi condición atlética es, como en tantos casos, porque viene, nunca dejaré de agradecérselo a mi señor padre, por vía familiar. Mi padre era seguidor impenitente del Atlético de Madrid, con las cosas muy claras en cuanto a amores y desamores, y me parece que es de las poquitas cosas que me han venido inducidas. Pero a ti te intentó fichar el Real Madrid cuando eras joven también, como joven, no, un cazatalentos como tú también. Era un pedorro, era un niño. Yo vivía, mi madre vivía ahí todavía, en la calle Costa Rica, donde empieza la calle Costa Rica. Nos verá mucha gente que no es de Madrid. Bueno, esa calle tiene una plaza, entonces es la Plaza de la República Dominicana. En mi barrio todos son referencias a naciones hispanoamericanas. Era una calle donde vivían jugadores del Madrid. Allí vivía mi queridísimo Ignacio Zoco, yo soy amigo de su familia, y otros jugadores del Real Madrid. O sea, estaba rodeado de vikingos. Todo era vikinguez. Todo era vikinguez. Pero desde mi casa yo vivía en un ático muy pequeñito, pero con una terraza grande. Y entonces se veía preciosa la iluminación del Bernabéu, que estaba 6-7 minutos andando. Un Bernabéu muy distinto al de ahora. Mucho más bonito para mí. Era un estadio esbelto, era una preciosidad arquitectónica. Y no te tienes que extrañar, Diego, porque en esa línea de elegancia pusieron la firma dos arquitectos del Atlético de Madrid. Sí, el jurado que decide cuál va a ser el estudio de arquitectura que va a hacer el Bernabéu está compuesto por dos amigos de Santiago Bernabéu de Yeste. Estos dos amigos son Javier Barroso, que ha sido portero del Atlético de Madrid, capitán del Atlético de Madrid, entrenador del Atlético de Madrid, secretario técnico del Atlético de Madrid, delegado del Atlético de Madrid, directivo del Atlético de Madrid y finalmente presidente histórico del Atlético de Madrid, que es el que se hace con los terrenos del Calderón.
Javier Barroso es un notable arquitecto, pero a su lado, para decidir quién es el que va a hacer el Bernabéu, hay otro arquitecto que se llama Pedro Muguruza. ¿Os suena Pedro Muguruza? Me suena. Pedro Muguruza es un vasco Me suena. que murió, yo creo que ni la familia lo supo. Pero me suena por el apellido, ¿eh? No, Sí, no- sí, te os va a sonar más ahora. Este Pedro Muguruza era un tío muy inteligente, muy inteligente, muy brillante, muy brillante. Y había sido, desde la infancia, adolescencia y juventud, amigo también de Santiago Bernabéu. También le llama para el asunto. Arquitecto que había sido delantero extremo del Atlético de Madrid. También, Pedro Muguruza. Barroso y Muguruza, los dos. Os suena más Muguruza porque La tenista. es el arquitecto del Valle de los Caídos Anda, coño, vale. y de muchísimos edificios en Madrid. Vale. Y también Vale, del vale, vale. Bernabéu. Bueno, entonces sabemos ya que Y del Bernabéu ellos son los que deciden qué arquitecto lo va a hacer. Pero parte de esa mística del Bernabéu entonces viene también de Atleti, mucho ¿no? mucho más, porque un día llega Bernabéu agobiadísimo porque ha ido al ayuntamiento con los planos ya para que le bendigan el Bernabéu, se lo certifiquen y de repente el arquitecto municipal le dice no se puede hacer el Bernabéu. Como está, no, tenéis que quitar el anillo superior porque la altura supera la de las casas de al lado. No, hombre, esto se podrá arreglar de alguna manera, de ninguna manera. Coño, y con todo el trabajo que habían hecho, el jurado, los dos y tal. Y entonces dice, joder, a 2 minutos está el estudio de Pedro Muguruza, voy a verle, a ver qué me... Entonces llega, angustiado Bernabéu, se sienta enfrente de Muguruza. ¿Qué te pasa, Santiago? ¿Estás agitado? Santiago, Santiago, ¿qué te está pasando? Ese delanterón. Y, joder, macho, que tenemos un lío, que ahora esto es el ayuntamiento. Lo que saldría por esa boca con lo que rajaba, que tenía tacos que yo no le he oído a nadie. A Bernabéu. Bernabéu decía, me cago en la madre que parió al gorrión desnudo. ¿A quién se lo habéis oído? O sea, que cosas impresionantes. Y, a ver, ¿qué te dicen? Que no se puede por las alturas. Y entonces Muguruza, sin cantearse, coge un plumín de tinta china, coge los planos que tenía del Bernabéu, de lo del jurado, y hace, tranquilo, que aquí están los del Atleti. Y hace, clan, 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 clan. Dice, vete al ayuntamiento, anda. Va al ayuntamiento. Ahora sí, ¿qué había hecho Muguruza? Había hundido el campo de Chamartín. Y por eso, cuando tú bajabas en los viejos tiempos, cuando tú ibas al Bernabéu, lo que hacía el socio del Madrid era bajar, descender, pero notablemente, más que en el Metropolitano ahora. Bajabas mucho. Bueno, y todavía se baja un poco, ¿no? Al entrar. Yo es que ya hace mucho que no voy. Ya no lo pisas. Oye, Antes sí, antes enorme, antes casi todos los domingos, porque había un truco buenísimo cuando no había pistolitas que te delataban. Entraba mi amigo Poncho, mi amigo Bituco, que eran socios del Madrid. Entonces uno de los dos salía con 2 carnés y ahí llegaba el infiltrado y veía gratis los partidos del Madrid. He visto cientos de partidos del Bueno, Madrid. qué bueno. Pero Hermi, nos hemos desviado porque estábamos en esa... Sí, yo quiero saber noche cómo de no te verano. consiguió seducir el Real Madrid y todo el ambiente vikingo que vivía Bueno, al lado de tu casa. Vale, sí. ¿Cómo Pues no me, has te me consiguió? has preguntado que si los ejadores, que si no sé qué. Bien. Lo que va desde esa plaza a la República Dominicana y la primera casa de Costa Rica, las 2 primeras, y el Paseo La Habana, que está justo por ahí, desciendes al Bernabéu, era un descampado. Era todo un descampado. Eso es la calle Alberto Alcocer ahora. ¿Qué se hacía en ese descampado? Muchas cosas. Algunas inenarrables. Pero, aparte de jugar a deportes pipis, por ejemplo, jugábamos al béisbol. Hostia. No es fácil, ¿eh? Estábamos todo el día jugando al fútbol. Yo de pequeño era un demonio. Jugaba muy bien. Y ahora, Mira. por lo que tengo entendido, ahora todavía también. Pero no tan bien como entonces. Entonces, era todo talento, era un jugador muy imaginativo, y pequeñito. Entonces, jugaba contra gente muy grande y llamaba mucho la atención. Entonces, una noche, llamar al timbre, serían las 9 o por ahí, acabaríamos de cenar. Mi padre no estaba porque mi padre trabajaba, tenía 2 trabajos, o trabajaba en 2 sitios,
en el Instituto Nacional de Previsión, en una mutualidad, por la tarde. Entonces llegaba a casa a las 10:30 de la noche. Yo ya estaba frito, no le veía por la noche. Llaman al timbre a las 9, y es un señor y sale mi madre. Sí, ¿qué desea? Perdone, ¿usted es la madre de un niño al que le llaman Petón? Sí, soy su madre. ¿Le puede decir que vaya mañana, le pueden acompañar, le pueden llevar mañana a las 7 de la tarde a Concha Espina, oficinas del Real Madrid? ¿Ha hecho algo? Dicen, no, es que tiene que hacer una ficha ya nos han dicho que tiene 11 años, para jugar en un campeonato del Real Madrid, el torneo social, no sé qué, no sé cuánto. Dice, pues espere que se lo decimos a él, que está ahí. Y salía yo. Y entonces el señor me decía, me decía porque sucedió 2 o 3 veces, no sé, 2 o 3. Yo tengo muy marcada la primera, sobre todo. Y es que recuerdo claramente cómo era el hombre. Si lo viera ahora... ¿Le reconocería? Sí, lo reconocería. Era el mismísimo diablo, ¿no? No. He de decirte que Luzbel es Luz Bella, Sí, es la criatura más hermosa de la creación después de Dios. Hasta el extremo de que yo, con Juanma Rodríguez, he creído durante un tiempo que Dios era del Madrid. Pero estaba confundido. En realidad es el segundo ser más bello de la creación el que es madridista, el demonio. Estoy rodeado de atléticos aquí, macho. Entonces, Vuelvo a lo anterior y entonces entonces... Fausto a pedirte que... Eso sí, llega Mefistófeles allí y dice, hombre, sí, te he estado viendo, Betón. Ya vine el otro día, te he visto hoy y tal, le he preguntado, mira, tienes que estar mañana a las 7 de la tarde en Concha Espina porque vas a firmar la ficha para el Real Madrid. Yo estaré por allí, pero nada, te van a estar esperando. ¿Cómo te llamas tú? Me tienes que decir tu nombre y apellido y tal. Digo, me llamo José Antonio, pero no voy a ir. ¿Por qué tienes cole o algo? No voy a ir porque soy del Atleti. Dice, no, hombre, no te preocupes, hay muchos niños que son del Atleti, pero que juegan en el Madrid. No son del Atleti. No son del Atleti. ¿Cómo van a ser del Atleti si juegan en el Madrid? No puede ser. Que sí, hombre, no. Que no voy a ir. Y entonces Madrid, pues ya lo he oído, que no ir. Bueno, pues es la primera vez que me pasa. Ya hablaremos. Bien. Entonces llegaba mi padre por la noche. Y mi madre le decía, ha venido un señor muy raro y ha dicho que tenía que estar mañana en el Estadio Bernabéu, en Chamartín, para firmar no sé qué cosa con el Real Madrid. ¿Cómo? ¿Y qué ha dicho? Joder, ha salido y ha dicho que no podía ir, que no iba a ir. Y que no iba a ir porque era del Atleti. Entonces mi padre ya no decía nada más. Se iba directamente a donde yo dormía, al lado de mi hermano pequeño, que era el cuarto de la tele. Me despertaba, que no lo hacía nunca, y me decía, hijo, ha venido un señor para que ficharas por el Madrid. ¿Y qué le has dicho? Ya se lo había dicho mi madre, pero él quería oírlo otra vez. ¿Qué voy a decirle? Que no puedo ir porque soy del Atleti. Y entonces me daba un abrazo y me decía, así me gusta, hijo. Así me gusta, hijo. Nunca te lo pensaste, nunca dudaste. Jamás. Jamás. Nunca. Y nunca, ¿eh? Ese momento en el que vienen a por ti, a ficharte, no sé si luego tú lo has revivido, pero al revés, de descubrir talentos, de descubrir pero chavales. No fue lo mismo. Yo creo que aquello del señor que bajó fue mucho más puro, Sí. desinteresado y altruista por su parte. Es decir, él veía talento y lo cataba para su club. Qué bien tipetón. Vio eso, vio un puntillo de genialidad infantil, que el Madrid se podía permitir recolectar porque tenía 24 equipos. ¿Por qué tenía 24 equipos? Entonces nadie tenía 24 equipos.
porque ese torneo social se correspondía con equipos de niños que tenía cada uno el nombre de un jugador del Madrid. Jugaba el Amancio contra el Pirri, el Zoco contra el Benito. O sea, entonces, y de aquel torneo madridista salía el infantil B y el infantil A del Madrid. Sí, sí. No había cadetes entonces. El infantil era más largo y del infantil pasabas al juvenil. Bueno, pues es una muestra de Atlético. Sí, Vamos, eso se queda. y sin embargo, cuando yo por una serie de azares dentro de A3 Media empiezo a recolectar también, a ojear, que es el nombre bonito, a mirar, a ver, a seleccionar y a proponer que fueran representados por lo que entonces era la primera agencia de representación española, la primera que se consolidaba con un afán de defender integralmente los derechos del jugador. Integral es todo el derecho del jugador. El jugador, y yo lo he vivido, que hicimos 2 huelgas como profesionales del fútbol, porque no teníamos ni seguridad social, sometidos a un derecho de retención draconiano, esclavizante. Todo eso sirvió para que luego Bahía tuviera un estilo diferente en el afán de proteger al jugador. Y yo creo que ese empeño estuvo conseguido y se hizo muy bien. Pero lo que yo buscaba era gente que diera también rendimiento a la empresa. Es decir, cuando tú buscas un talento, es para que haya al final es ley de trabajo y capital. Eso es lo que estaba buscando. Nos hemos preguntado, digo yo, antes de esta entrevista durante varios días, ¿qué vio Petón en el Niño Torres para decir, este chaval? Bueno, era una cosa muy llamativa. Muy llamativa, muy llamativa. Para empezar, yo había recibido la llamada de un amigo muy querido cuyo hermano jugaba en el equipo de Fernando. Fernando entonces tenía 14 años y acababa de ser campeón de la Night Cup. O la iba a jugar en esas fechas y fueron campeones. Y el primer partido que le voy a ver, recibe un balón nada más empezar el partido, un balón fuerte, y él está de espaldas, pero con la pierna izquierda se orienta ya en dirección al gol y con un solo toque desborda al contrario. De verdad que ya no necesitaría haber visto más. Ya con esa jugada. Sí, porque son cosas totalmente distintas. Porque el talento se ve enseguida. Desiguales, sí. ¿O hace falta...? No, el talento se ve inmediatamente. O luego tienes que buscarle limitaciones a ese talento. Es decir, qué cosas hace mal. Pero lo que te llama la atención... ¿Torres hacía algo mal? Sí, claro que hacía cosas mal. Ser de Atleti, ¿y qué más? Pues fíjate, en el terreno de la recompensa personal, yo creo que ser del Atleti ha sido lo mejor que le ha pasado a Fernando Torres. Hombre, y que él lo entendió desde el principio, pero no solo por ser una leyenda, sino porque su carrera se pudo desarrollar, y al principio parecía todo lo contrario, en los mejores ámbitos gracias a que estaba en el Atlético de Madrid. Yo creo que si hubiera salido en el Real Madrid, por ejemplo, en el Barcelona, hubiera estado arrojado durante mucho tiempo, con una competencia interna feroz. O sea, el desarrollo con esa precocidad, ser debutante cuando acababa de cumplir una semana antes, 17 años, ser campeón de Europa, si lo hubiera conseguido 3 veces seguidas, 2 en juveniles y una absoluta, con gol suyo, ganando 1-0, las 3 finales, eso era cosa suya, pero desarrollarse en el equipo es mucho más difícil, hubiera sido mucho más difícil para él, yo creo, en el Madrid o en el Barcelona, aunque es cierto que Raúl juega muy pronto en el Madrid. Sí, hombre, también era otro Madrid, de eso queríamos hablar también un poco, de cómo ha cambiado el fútbol, y no sé si eso también ha hecho que cambie la forma de captar el talento. No sé si antes se buscaba más la técnica, la calidad, y ahora es el físico, el poderío. No, eso son rachas en el mundo del fútbol, pero a partir de los propios equipos. Las grandes canteras, el Barcelona ha sido un poco excepcional en eso. Yo creo que siempre ha dado mucha importancia al genio, al talento. Pero el Madrid, el Atleti también a temporadas, todos los clubes que yo conozco, en Centro Europa también, hay un tiempo en el que desdeñan a los pequeñitos y fichaban solo a jugadores grandotes.
de pequeños, o sea, cuando tenían 12, 13, 14 años. Error enorme, gigantesco, claro. ¿Y eso solo fue una tendencia Sí, fue una en una tendencia. época o...? No, fue una tendencia que de cuando en cuando se repite. Cuando quieren obtener éxitos en el fútbol base, en lugar de crear jugadores, aunque no tengas éxito en el fútbol base. Por ejemplo, este año al Barça le va a descender quizás el equipo de primera ref, el filial. Cuando estamos haciendo el podcast, está en situación de descenso y acaba de perder con Amorebieta en su propio campo, que iba último. Puede bajar. Pero jugadores de ese equipo acaban de ser, 4 días después de perder con el Amorebieta, campeones de la Youth League. Y los ves jugar. Ves a ese Hugo Alba, que es el capitán, que dicen que a lo mejor no se queda el Barça el año que viene. Ves a Quim Junyent. Ves a Juan Hernández, un chavalín turolense, un aragonés zurdo que juega por la banda derecha, que es un genio. O sea, dices, ¿cómo es posible que sigan recolectando tanto talento? Pues porque es una línea de trabajo que viene desde el ayer y está muy asentado. Eso es buenísimo para un club. ¿Tú crees que ese es el fútbol de verdad? El fútbol, de que te vas a esos campos donde te viene a ver, bueno, las pocas personas que te vienen a ver, donde, bueno, quizás sea más la esencia del fútbol y que el resto se ha convertido un poco en un negocio. A ver, por supuesto que admiro muchísimo más. Tú que has estado en vestuarios como el del Carabanchel. Como... Sí. Estuve la semana pasada presentando un libro en mi pueblo. Yo soy de una finca que es el Castillo Erés, que es del término municipal de Sabiñánigo. Y estuve en Sabiñánigo. Cuando yo era director de Radio Huesca, ya no podía viajar con el Huesca y tal. Jugué en el equipo 2 años. En los 2 años quedamos segundos y jugamos la promoción de ascenso a segunda división. Con el Sabi, que no es tan sencillo, es una localidad de 10.000 habitantes, 9.000, 10.000. Admiro muchísimo más a Fernando Sancho, presidente del Sabiñánigo, y a su junta directiva que a los grandes prebostes del fútbol mundial. O sea, lo que hace esa gente de una manera desinteresada, sufriendo lo mismo que sufre el que más sufra. O sea, porque si tu equipo pierde y va a descender, nace del altruismo y del amor. En esos casos, clarísimamente definido. Claro. En el fútbol profesional también, conozco casos que están por amor a los colores también. Pero la diferencia sustancial es que se hace en un ámbito opaco, nadie se da cuenta. O sea, tú porque me lo has preguntado, pero ni si te hubiera ocurrido en tu vida pensar, ni hubiera salido el nombre de la agrupación deportiva Sabiñánigo en un podcast, con una directiva ejemplar que se dedica al club, como tantas directivas de todos los pueblos o los equipos modestos de España. Sí. O sea, que es así. Claro. No, pero faltan figuras, Herminio, tú a lo mejor no eres tan futbolero, pero eres muy admirador, por ejemplo, de la historia de un tipo como Maradona. A mí realmente lo que más me interesa del fútbol en general es la historia que hay de jugadores emblemáticos en el mundo del fútbol y que han hecho esos jugadores para, no sé, incluso destabilizar países, como pudo hacer Maradona o no sé. Entonces, a mí creo que eso, el futbolista actual, quizás ya no tiene como esa forma de poder participar en la sociedad o en la política, incluso. ¿Tú qué piensas? No, que la han derivado en otras direcciones, pero que tendrían una fuerza muy semejante. ¿Cuántos seguidores tiene Cristiano Ronaldo? Te ha costado decirlo, ¿eh? Te ha costado decirlo. No, es que estaba pensando si podía haber alguna persona del mundo. Mientras estaba pensando en Cristiano Ronaldo, estaba pensando también en Putin. Ah, joder. ¿Quién tiene más seguidores en las redes? Ahí me pillas, supongo que Cristiano. Cristiano, ¿no? No, es que no creo que haya nadie en el mundo que tenga más seguidores que Cristiano. Entonces, si Cristiano quisiera convertirse, atribuirse la condición de líder carismático y crear una corriente de pensamiento con 3 ideas básicas, demagógicas, fáciles, comprables por todo el mundo, ¿no sería un agitador si quisiera? No sería, lo que pasa es que lo encauzan
en una dirección muy concreta que Pero es... ¿quién lo encauza? ¿El sistema? No, coño, en este caso, pues yo creo que claramente Jorge Méndez que es muy listo. Entonces, iba a utilizar un verbo que es horroroso, pero que no sé si la RAE ya, cuando tengáis a Arturo Pérez Reverte aquí, se lo preguntáis, Ahí queda dicho, ha aceptado queda dicho. que es monetizar, que es feísimo, ¿no? Pero define muy bien, porque yo creo que no es solo recaudar dinero, recoger dinero, ahorrar, no, es muchas más cosas. Es también rentabilizar esa pasta y tal. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con redes sociales de Cristiano Ronaldo tiene una sola dirección, y esa unidirección es la pasta. Entonces, bueno, pues los que crean en un sistema liberal capitalista estarán encantados con ese prototipo. Yo pienso en otra cosa y siento otra cosa y defiendo otro sistema Ya, económico no, también. yo creo que tú lo dices más también quizás por esa personalidad, ese carácter que a lo mejor tenían esos jugadores. Sí, para de la salirse un época. poco fuera de lo monetizable, ¿no? Más de un hecho. Y de luego que poder eran hacer. capaces de arrastrar masas sin tener redes sociales y que su mensaje calara. Y luego hemos visto futbolistas de esa época muy auténticos. Puede ser Loco Gatti, por ejemplo. Loco Gatti era, que acaba de fallecer, una referencia, ¿no? Como persona, un auténtico carácter, un auténtico personaje, ¿no? Que puedes admirar. Total, personaje total. Pero a veces esto de que el medio es el mensaje. Mira, Loco Gatti en realidad se retira del fútbol porque él estaba en Boca. Ya sabes que jugó en los dos Jugó en equipos. ambos, Boca y River. Sí. Y era emblema para las dos aficiones. Son las elecciones después de la dictadura argentina, la potente vuelta al peronismo y el radicalismo de Alfonsín. Y el Loco Gatti, que nunca se había metido en esas zarandajas, pero no se callaba si le ponían un micrófono, se pone a hablar de política y se decanta por Alfonsín. Raúl Alfonsín, este liberador, la 12 le bajó el pulgar el fin de semana siguiente, porque era peronista. Sí. Y se acabó la carrera de Loco Gatti. Es decir, el arrastre de Maradona lo era precisamente desde su perspectiva estrictamente futbolística, nada más. Ya. El momento en que se ponía a hablar de política, le respondía en el país, ya había disensiones, y no hay nadie que haya votado a un partido o a otro porque Maradona lo haya dicho. Estamos hablando de fenómenos meramente futbolísticos y admiraciones deportivas. Lo que pasa es que luego se utilizaba el deporte como elemento de captación de otro tipo de negocios, los publicitarios, ya está. Pero no tenían influencia política. Otra cosa distinta es que los políticos intentaran utilizar a los deportistas. Eso ya lo vemos con Max Schmeling en Alemania, con Jesse Owens. Esto es una cosa diferente, totalmente distinta. Es lógico que te interesen, Herminio, estos jugadores, estos deportistas que tienen un carisma especial. O sea, que son futbolistas, que son boxeadores, que son nadadores, que son atletas, que son jugadores de baloncesto, pero que tienen algo especial, que se define por su caminar y si hubieran sido escultores también hubiera pasado lo mismo, y bailarinas y hubiera pasado lo mismo, que son especiales por la condición carismática de su ser, no solo porque jueguen muy bien. O sea, yo te puedo hablar de futbolistas que han sido sensacionales en la historia del fútbol, maravillosos, y que nadie pone en selecciones, y no sé por qué. ¿Quién crees que es el futbolista más carismático que tú has podido conocer o ver jugar? Solo uno. Sí, bueno, Maradona desde luego era una cosa tremenda, o sea, lo de Nápoles con Maradona, que está necesitando ese líder que venga, ese enviado divino, y a través del fútbol llega a Nápoles, pero tú le oíste hablar de la municipalidad de Nápoles. No, era simplemente su comportamiento, su cercanía, el defender la bandera popular, que era la del pueblo, porque al final el equipo de fútbol, esto lo explicaba muy bien la nueva escuela de sociología del deporte en España hace un tiempo. Tiene
el equipo de fútbol la condición de tribu. Es nuestra tribu. Tu tribu es el Madrid y tú eres del clan del Real Madrid. Entonces, si tienes un tío que se pone al frente de la tribu, que es el que recibe los golpes, pero también da el último de ellos en la batalla, ese es tu capitán y tú vas detrás. Maradona llenaba eso de una manera, yo creo que inigualable. Sí, pero es verdad lo que tú has dicho de que al final quizás en sus declaraciones más políticas ya no le seguían tanto. De hecho, él intentó, no sé si eso era político o deportivo, a mí me parece ya que transgredió a lo político, que es cuando intentó que los italianos animaran a Argentina en el Mundial. Eso no le salió. Eso era estrictamente deportivo y nace sabiendo lo que le querían en Nápoles. Sí, sí. Yo creo que en Nápoles y en todo el sur, porque era un poco, él era la respuesta y la venganza del sur Reggio Calabrés, siciliano. Pero no le salió, no le salió. No le salió porque, bueno, no le salió, macho. Había gente. Cuidado, que en Nápoles yo creo que la cosa estaba empatada. Sí. No en todo el sur, por supuesto. A mí eso me pilló en Italia. Claro. Sí, pero estaba en el norte, porque España había jugado en Udine. Había jugado en Udine y en Verona. Estuve yo en aquellos partidos y es verdad que había lío. O sea, pero abrió portadas, ¿no? Esas declaraciones sí. Y le pusieron como un diablo. Y... Sí. Eso es increíble. Pero ¿tú no crees que falten esas figuras carismáticas hoy? Siempre hay figuras carismáticas. Vinicius es una figura carismática por el papel que ocupa y también porque hay gente que reacciona muy rápidamente al estímulo fácil. Si te levantas los brazos y los intentas agitar, pues al niño que tiene 8 años seguramente eso le conmueve y no se le olvida. Y otra cosa es que luego sus comportamientos se correspondan con la categoría de un líder, que en absoluto, claro. Vimos un acto carismático en la final el otro día de Rudiger y Vinicius tirando... Bueno, no sé si es carismático. ¿No? A Rudiger lo habíamos visto antes también con eso de llevarse la mano al cuello y sacar la lengua y tal, los ojos desorbitados. La gente está regular, la gente está ¿Y tú, Petón, has visto talentos, grandes talentos, no conseguir llegar? Sí, claro que sí. Sí, he visto futbolistas que me parece asombroso que no hayan... Me hubiera parecido asombroso en ese momento saber que no iban a llegar y luego, sin embargo, circunstancias diferentes, pues la cercanía familiar, esos padres tóxicos que sobrevuelan la carrera del jugador en ocasiones pensando que les va a resolver la vida y tal. Otro por exceso de amor también que te hipnotiza y dejas de ser equilibrado y tal. Hablo de los padres. Santiago Bernabéu tenía una parte de filósofo, claramente. Es curiosa la biografía de Bernabéu, muy curiosa. Se sale del estereotipo del hombre de fútbol, que tú también te sales de ese estereotipo. Bernabéu era el jefe de los campamentos que no se llegan a hacer, de Acción Popular, de las Juventudes de Acción Popular, las JAP, en el verano del 36. No se hacen por la guerra. Pero él iba a dirigir todos los campamentos. Yo tengo todo un buen estudio histórico de Bernabéu, muy trabajado en la prensa. Bernabéu es campeón de tenis de Madrid, esto ya lo habíamos comentado. En algún momento campeón de tenis de tercera división mientras es futbolista, con uno de sus mejores amigos, que es Pepe Bedriñana, relación con Cuba como él, a través de la madre de Bernabéu, un indiano que ha vuelto con su familia, que era jefe de una de las centurias de la Falange en Madrid y que es fusilado en Paracuellos. Hacía otras cosas Bernabéu. Sí. Y entre otras era su vinculación con la CEDA muy clara. Su hermano Antonio era diputado, pero él estaba muy metido en el día a día del partido. En octubre del 34 él va a Tarazona de la Mancha a colaborar en contener la revuelta de los trabajadores
que se habían alzado también, igual que en Asturias. Esto es un golpe de Estado. En Asturias se levantan, en Tarazona de la Mancha, ahí, cerca de Almansa, que es su pueblo, también hay un estallido revolucionario y Bernabéu va a reprimirlo allí. Y también está en el dossier de prensa que tengo de Bernabéu. Personaje muy interesante, pero muy poco conocido en todas estas cosas. Y no sé por qué estábamos Porque hablando... estás hablando de los padres. De los padres, sí. Tú vas al campo del Puerta Bonita, campo muy bonito que hay en Madrid, que es el viejo Canódromo, en Carabanchel. La tribuna es del ingeniero Torroja, el padre o abuelo de Ana Torroja. Y por lo tanto también es el autor de una tribuna muy parecida, muy bonita, y como la del Puerta, también elemento protegido, que es la del Hipódromo de Madrid. Bueno, pues en el fondo sur de ese campo había, pero no una pancarta, rotulado perfectamente en grandes caracteres en la pared del fondo, comillas, ni corista con madre, debajo, más grande aún, ni futbolista con padre, comillas, paréntesis, Santiago Bernabéu. Pero tenía razón Santiago Bernabéu en cuanto al fondo de lo que quería decir. Digo esa parte filosófica de filósofo de pueblo que conoce bien el intríngulis del ser humano y cuando se mete en un asunto lo domina. El asunto del fútbol lo dominaba a la perfección. Pero porque hay muchos padres que han arruinado las carreras de sus... Muchos padres. No digo que sea el primer enemigo, digo que las lesiones lo son también. Sí. La propia vida personal del futbolista, que hay un momento en el que quizá demasiado pronto en el combate entre la diversión y el fútbol se agota y se decide por la diversión. Influencias de terceras personas, un futbolista se enamora o tiene un amigo predominante y las ideas de otro se convierten en las suyas y deja de ser el fútbol su guía de comportamiento. ¿Tú crees que...? Disculpa, yo... No, quería preguntar... Quería hacer un inciso. ¿Y si en vez de padres tienes padrinos? Es más el padrino suele ser menos influyente. No, o sea, si estás bien rodeado... ¿Tú estás pensando, tú eras un gran futbolista y tuviste un padrino que te arruinó? No. Di la verdad, Diego. No voy a echarle la culpa a mi padre de que yo no muchas llegara... veces... No, está hablando de padrino, no de Roberto Mi padrino tampoco... Cuidado, ¿eh? Mi padrino, no. Yo no llegué a futbolista simplemente porque no... Es que en ocasiones preguntamos cuando... No, a mí no, pero sí, me interesa, me interesa saber si al final hay gente... Si tú igual que has visto a mucha gente que no ha conseguido llegar, teniendo un talento que dices, joder, este tío va a llegar. ¿No has visto a otros que dices, este no llega ni de coña y ha llegado? Yo estoy convencido, lo sé, que he hecho jugar, que he conseguido que jugara en primera división gente que podía haberse pasado la vida perfectísimamente en tercera. Y a Juan primera. Se tienen que dar 3 o 4 circunstancias favorables. Estar en el sitio justo en el momento adecuado. Racha de lesiones en un equipo de primera división, un filial, el filial tiene un interior izquierdo que es una bomba, un medio centro que dices va a ser de primera y un lateral derecho cumplidor. Bien físicamente, defiende bien, marca bien, técnicamente limitadísimo. Pero el que se lesiona es el lateral derecho. Entonces vamos a hacer jugar a un central del primer equipo, pero se lesiona. Entonces voy a hacer jugar a un central del filial en el lateral derecho. Pero pasa cualquier cosa y el que juega es el lateral derecho. Y al lateral derecho le tienes que decir que no la cague, simplemente. Dásela a los de tu color. Los primeros días arriesga lo justo. Y es hacerse al ritmo de la competición. Si él tiene el ingenio suficiente, esto es un trabajo intelectual, como para entender ese fútbol con condiciones que no le hacen sobresalir en tercera, juega en primera. Y me atrevo a decir que a alguno de esos yo le he hecho ser millonario.
Y no nos vas a decir nombres. No. Bueno, Qué pena que no nos pillara Petón por delante. ¿no? ya, yo bueno, medio cojo, pero igual con confianza. Tengo una parte intelectual que igual me podría salvar, pero ¿tú crees que para un futbolista, como has estado comentando y hemos estado mencionando, esa parte intelectual o de filosofía o de tener perspectiva en el mundo le puede hacer llegar a pulir ese talento para que no le pase eso de ser un talento lastrado? Jo, eso es... Yo creo que esa es una pregunta sin respuesta, de verdad, porque es cierto que somos irrepetibles. Cuando nosotros morimos, no se va una secuencia más del maravilloso, perfecto concierto de los tiempos. Se va algo irrepetible. Se va algo irrepetible. Y en nuestros comportamientos no somos predecibles. Ay, decimos que sí, joder, sé cómo va a actuar el niño. No, no lo sabemos. No, y a lo que preguntas, yo creo que tampoco es justo dar una respuesta concreta. No. No. Porque las circunstancias que nos acompañan en cada momento nos pueden definir. No es el talento, no es que se den. Esto Jung lo estudiaba muy bien con la teoría de la sincronicidad. No sé si habéis leído de Demian, de Hermann Hesse. No lo he leído. Pues No. ese libro es muy interesante y habla de eso precisamente. Claro, hay gente que tiene capacidad de intuición, de anticipación, pero gente que está colocada también en el circuito ordenado de las cosas y que haga lo que haga, va a responder exactamente a lo que el concierto general le exige. ¿Cuánta gente, cuantísima gente tiene una vida sin nada destacable? Y tú dices, pues miriadas, que esos son miles de miles de miles de millones. Mentira. Mentira. Todos somos irrepetibles. Mentira. Tú cogéis los dos a cualquier ser humano y le hacéis un podcast. A cualquiera. Te sientas y aunque seamos cortísimos con sifón, le sacáis un podcast. No, eso hacía Quintero. Bueno, claro, él sí que buscaba lo llamativo de antemano, hemos de admitirlo. A mí me pasó una cosa tremenda. Me llama un amigo, Jesús Cota, a presentar en el Ateneo de Sevilla. Tenía, no sé si está todavía Paola como directora cultural, es directora de cine, y es una tía llena de luz. Entonces, había organizado un acto muy bonito en el Ateneo y nada, pues yo había bajado a Sevilla a acompañar a Jesús y de repente, al lado del Corte Inglés, me para un señor. Y yo, joder, me está parando Jesús Quintero. Hostia. Yo estaba entonces en Carrusel, Cadena Ser, y había empezado Punto Pelota, que es el antecedente del Chiringuito. Y el tío, por lo visto, veía Punto Pelota, claro. Ya todos sabíamos que el hombre era noctívago, ¿no? Entonces, pero bueno, nos está honrando con tu presencia en Sevilla. Digo, pero Jesús Quintero, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí nos pusimos a hablar en el semáforo, estuvimos 10 minutos. ¿Y qué haces por aquí y tal? Digo, pues nada, vengo a presentar un libro de un amigo, Jesús Cota, a las 6 en el Ateneo y tal. Ah, pues muy bien. A las 6 en el Ateneo, Jesús Quintero, en el acto. Hostia, Bueno, qué claro, macho. Bueno, mi amigo, subidón, no sé qué, no sé cuántos. Sí, él seleccionaba los personajes. Sí. Pero es verdad que podía hacerte la entrevista a cualquiera en esa misma teoría, claro, que viene a defender que todos somos irrepetibles. Y es que, bueno, y tú también. Nosotros hemos visto antes incluso a Petón, yo creo que con Sánchez Dragó. Yo conocí a Petón por los programas de Sánchez Dragó, no por su faceta periodística.
Entonces, Petón es un hombre que ha conocido, para mí, a los mejores entrevistadores de este país, que han sido Jesús Quintero y Sánchez Dragó, o las personas que han hecho los mejores programas culturales en la televisión. Sí. ¿Y crees que por eso mismo tú te sales un poco del estereotipo de lo que es el futbolista, o no? ¿O crees que eres un rara avis dentro del mundo del fútbol? Bueno, gente... Digo, tú eres futbolista y te consideras todavía futbolista. No digo gente del entorno del fútbol que escribe también, sobre fútbol. pero Albert Camus también se considera futbolista, él mismo lo dice, ¿no? O Eduardo Chillida. El escultor. Eduardo Chillida era portero de la Real Sociedad de San Sebastián. Jugando un día en Valladolid, un delantero de Valladolid se le cae encima de la rodilla, marromeo. Pero decían que Chillida iba a firmar por el Real Madrid. Chillida, muchos años después, contaba, qué fenómeno Chillida, contaba que su mujer iba a la pescatería, como se dice ahí en el antiguo, y la señora le decía siempre, ay, Pilar, qué mala suerte tuvimos, ¿verdad? Qué mala suerte que Eduardo hubiera sido el portero de la selección. El mayor escultor, el mejor escultor de su época en España. Entonces Pilar, muy seria, cogía la merluza y decía, sí, y ahora sería entrenador del Elche. Qué bueno, Claro. bueno. Sí. Elías Querejeta también fue jugador de la Real Sociedad, también, de fútbol de San Sebastián. Jugaba muy bien. Era extremo izquierda. Y un día jugaban contra el Real Madrid esa tarde en Atocha, partido de barro. Atocha era maravilloso cuando yo jugaba en Atocha. Cuando estaba bien el césped o había lloviznado, era una delicia, porque debajo había arena como de playa y la hierba estaba muy bien cortada. Pero cuando llovía toda la semana y tal... Era el chirimiri durante una semana, ¿no? No era chirimiri, cuando llovía fuerte era un fan. ¿Embarraba eso? Sí. A ver a Chillida iba a su cuadrilla, con su hermano a la cabeza, que por lo visto era lo contrario a un futbolista en cuanto a usos y costumbres, con toda la peña, todos los amigos. El campo de Atocha tenía una grada pequeñita, un pasillo muy grande y la parte de tribuna. Eso me parece que en la zona que daba al mercado. Jugaban contra el Real Madrid esa tarde. Coge el balón, he dicho Chillida, estaba hablando de Querejeta, de Elías Querejeta. Recibe Elías en la banda izquierda, empieza a driblar jugadores del Madrid. Bueno, se jugaría mi amigo Pantaleón ese día. Se zumba Pantaleón, le entra Marquitos, regatea Marquitos, viene Santa María al cruce, se regatea a Santa María y ya está solo ante Juanito Alonso. Y entonces, amaga que va a chutar, se va por el otro lado, gol. Cuando está corriendo al centro del campo, le para un señor calvo con el 9, que hablando de carismáticos y de estrellas, lo que debió ser ese futbolista, que era jugar con uno más todos los partidos, Alfredo y Estefano. Hostia. Y le dice, pibe, golazo. Qué bueno, tío. Y Querejeta dice, claro, a mí viene Pío XII, que era el Papa, y me dice, bendito seas y tal, y no le hago tanto caso. Dice, entonces, después de decirle, pibe, golazo, se vuelve a la izquierda y ve que los cabrones de los amigos de la cuadrilla están llevando a su hermano a hombros por todo el pasillo, ¡ah! Como si el gol lo hubiera marcado el hermano. Entonces es una escena de película que él podría haber filmado. Pasa un año y medio solo y van a jugar a Pamplona contra Osasuna. No había prensa los lunes, solo la hoja del lunes. Pierden 1-0, el partido es espantoso. Y entonces el cronista del partido va haciendo el análisis de los jugadores. Pues Ormaechea estuvo horrible, no sé qué, no sé cuántos y tal, Silvestre, fatal, bueno, o bien, bueno. Y cuando llega a Querejeta, que es el último, solo dice, Querejeta, punto honoroso, 2 puntos, punto honoroso. Y se retiró.
Crejeta. Porque dijo, a mí pueden llamar lo que quieran, lo que les dé la gana, que está horrible y tal, pero pundonoroso yo, se ha acabado. Pero Y ya se se retiró. dedicó al cine. Increíble, increíble. Sí, sí, sí. Pero estas cosas que cuentas, macho, surrealistas, yo creo que eso ya no pasa, sí. ¿no? Surrealismo. Bueno, surrealismo. Dentro del surrealismo hay secuencias también maravillosas vinculadas con el fútbol. El tío que se dice que en la historia del fútbol español ha sido más eficaz lanzando penaltis era un extremo del Barça que se llamaba Sagi Barba, Emilio Sagi, que era descendiente y antecesor de una saga de cantantes que han sido los reyes de la zarzuela y la ópera en España. Los Sagi Barba, y luego descendientes, los Sagi Vela, también relacionados con la música y con el baloncesto en Estudiantes. Bien, este Sagi fue extremo del Barça y no falló un penalti en los 11 años que estuvo de jugador. Joder. Sí. Este tenía dos amigos, que eran Piera y Samitier. Samitier es una estrella, era lo máximo con Ricardo Zamora en el fútbol español antes de la guerra. Entonces iban a veranear a un pueblecito de la Costa Brava y allí jugaban al fútbol también. De repente un día jugando en la playa, joder, se ponen a chutar a un chico flaco, delgado, elástico. Sí. ¿Cómo paraba, macho? ¿Cómo paraba? Impresionante. Y bueno, ya lo hacen de la pandilla, lo hacen del equipo de allí, no sé qué, no sé cuántos, y juega con ellos siempre. Estos se van a Barcelona, otra vez se vuelven. Sami, que es el primero que ficha, arrastra a Samitier y a Piera al Barça, juegan en el Barça. Pero el otro no, porque se viene a Madrid. Se viene a Madrid y se dedica a otras cosas. Se dedica a pintar. Mm. El pueblo era Cadaqués Anda. y el portero se llamaba Salvador Dalí. Hostia. Y dice quien fue autor teatral, ya murió. También le conocí en casa de Pepín Bello, que eran amigos. Y fue jefe de prensa del Atlético de Madrid. Decía que que Salvador Dalí hubiera sido el nuevo Ricardo Zamora del fútbol español, porque, bueno, conocía muchísimas cosas de Dalí y demás. El surrealismo, que, bueno, hay que conocer bien el surrealismo y ponerlo en su contexto. De Bretón y nuestros españoles que estaban como una cabra en algún caso, intencionadamente como una cabra, que eso es lo peor, ¿no? Tuvieron que ver con el fútbol, yo creo, solo a través de esa relación. No conozco ninguna. Dalí tenía mano para todo, para Sí, parar también. Para parar también. Sí, Además, tú eres un experto porque has escrito una biografía, ensayo sobre Pepín Bello, que Pepín Bello era amigo de todos los de la generación del El 27. pegamento de la generación. ¿Y a ti qué es lo que más te ha sorprendido de la vida de Pepín respecto a ese entorno cultural y de amistad que tenía? Su capacidad para unir contrarios, sin duda ninguna. Ese es un don celestial. Directamente Dios te dice, te voy a dar algo que no tiene nadie. Es imposible, metafísicamente imposible, que, bueno, ya se acabaron entre ellos, que Lorca, Dalí y Buñuel Bueno, Dios. hubieran cohabitado espiritualmente sin la presencia de Pepín Bello. De hecho, hasta físicamente él es el que los vincula. Luis Buñuel y Federico ya estaban de años anteriores en la residencia y tenían buena relación, pero el que la fortalece es, sin duda, Pepín Bello. Pero es que Dalí era un tío que llamaba la atención simplemente por extraño, por raro, porque un tipo que va a la residencia de estudiantes en 1923 o 21, cuando llegue, 22, 21 estaba Federico, 23 aproximadamente, con chalina, con una pañoleta al cuello como los viejos pintores,
que ni era pajarita ni era el lazo aquel, sino como los viejos pintores, con la gorrilla. Y claro que se distinguía de todos ellos hasta en el mirar. Y de repente un día va Pepín por la planta baja, que es donde tenía la habitación Salvador, y ve que en el suelo, como extendidos, hay una serie de bocetos. El padre de Pepín fue ingeniero de obras públicas, presidente del canal de Isabel II, pero hubiera querido ser pintor y tenía mucho talento. Pepín no pintaba mal tampoco. Y tenía sobre todo un gran entendimiento de la pintura. Él decía de sí mismo que es el hombre, dice, claro, vivió 104 años, que prácticamente menos un mes, el hombre que más veces ha estado, el español que más veces visitó el Museo del Prado. Sí, sí, eso decía de sí mismo y yo me lo creo. Pues al ver esos bocetos, se impresiona. Entonces lo que hace es subir corriendo a la habitación de Lorca y a la de Buñuel. Venid conmigo, venid conmigo. Os voy a enseñar un genio, os voy a enseñar un genio. Entonces baja, el chico este catalán es un genio. Y lo ven estos, Federico también. Ir con Federico al Prado era una delicia. Eso, dice, era tan bueno como ir con Eugenio d'Ors, que escribe 3 horas en el Museo del Prado. Cuando lo ven estos dos, dicen, para nosotros. Creo que esto lo cuenta Buñuel en Mi último suspiro, cómo conocen a Dalí. Y también cuentan cómo iban al Prado y se hacían pasar por guías y vacilaban a los americanos. Federico tiene una anécdota en el fútbol. Yo creo que es el último partido al que va. No, el último partido al que va en su vida debe ser el Atlético de Madrid-Sevilla. Era futbolero. Que significa... Claro, si te preguntan a ti, ¿Federico es futbolero? Tú dices, no. Seguramente, ¿no? Sí, no, claro. ¿No te pega? Sí, no Vale. lo había ni pensado. Vamos. Sí, sí. Pues hay una revista de teatro que se descubre 60 años después en Madrid. Lamento no recordar ahora cómo se llamaba la revista. Y es un catedrático madrileño que no estoy recordando el nombre ahora tampoco, el que en un trabajo de investigación con su taller descubren ese texto, en el que le preguntan directamente a Federico si le gustan los toros y si le gusta el fútbol. Me gusta el fútbol. Contesta. Estamos hablando seguramente de los años 20. Yo tengo pruebas de que le gustaba el fútbol, anteriores, de 1921. Vale. De un escrito de Díaz Zambrona. Pero contesta, me gusta, pero no soy de ningún equipo. Soy de aquel que me despierta cuando veo el espectáculo las mejores sensaciones nada más comenzar. Es decir, está viendo un equipo que juega bien o que por cualquier cosa, porque pierde, que muchas veces vamos con el que pierde, en un partido en el que no... y se inclina por ese equipo. Eso sucedió entonces. Yo tengo una tesis distinta, pero una tesis asentada en datos también que ahora os cuento. Entonces, Federico va con Cosío, Cosío, esa enciclopedia del toreo, ese Miguel Hernández al que contrata, esa bondad, ese Casón de Tudanca, ese Rafael Alberti al que se lleva a curar penas de amor y escribe sobre Los Ángeles y se lo lleva a ver la final en los Campos de Sport del Sardinero entre el Barça y la Real Sociedad, porque Cosío era también presidente del Racing de Santander y vocal tesorero de la Federación Española de Fútbol, y ese Alberti que hace la Oda a Platko en aquel triple partido para definir quién iba a ser el campeón, bueno, pues se lo lleva al fútbol a Federico con otros amigos a ver un partido de entrenamiento, que entonces eran con taquilla, de la selección española contra un equipo checo en el Metropolitano. Y la anécdota es graciosa porque, se cuenta también en la revista, porque Federico da unos pasos por delante
y se quiere meter directamente y le para el taquillero. El taquillero le dice, ¿pero dónde va? ¿La entrada? Dice, ¿pero no me conoce? y el taquillero dice, no tengo ni idea. Dice, yo soy Samitier. Y entonces, Samitier, anda que te doy. No sé qué. Y entonces llega a Cosío, no, viene conmigo. Viene con nosotros, pero es un imbécil, no sé qué, no sé cuánto. Todos estos muertos de risa y demás. Qué grande, amigo. El amor último de Federico es Rafael Rodríguez Rapún. ¿Sabéis quién era? No. Rafael Rodríguez Rapún era el secretario de La Barraca. La Barraca es el sueño patriótico de Federico García Lorca, porque no hay nada que revele mayor amor a la patria que llevar la cultura a los pueblos de España. Lope, Calderón, nuestros clásicos, los autos sacramentales también, pero también los entremeses, las horas divertidas. Y eso con un grupo de universitarios maravillosos, que subidos en un autobús van por toda España. El secretario de La Barraca era un joven ingeniero de minas, tan inteligente que un día con un compañero en uno de los viajes de La Barraca en la Bella Aurelia, que era el nombre del autobús, van discutiendo sobre qué es más difícil, si una carrera de humanidades o una carrera de ciencias. ¿Qué es más difícil, Diego? Yo te diría, para mí, de ciencias. ¿Y para ti? Bueno, depende. Si te tienes que poner a estudiar el griego antiguo es muy, muy, muy complicado. ¿Tú lo has estudiado? No, pero sé que es muy complicado. Imaginas que es muy complicado. ¿Y qué te parece una integral de grado 7 con una doble ecuación y tal? Me estoy inventando el término. También. Debe ser una bomba, ¿no? Con una doble ecuación. Yo creo que nos escucha alguien ahora que sepa de... No, digo, por Dios, digo que me estoy inventando el asunto. Es muy complejo, es un debate sin fin, ¿no? Quizá. Pues seguramente, pero ¿por qué yo hemos hubiera llegado a estado esto? con Diego y con Rafael Rodríguez Rapún, que él le dijo al otro, mira, a ver, derecho me lo hago yo con la gorra. No sé si diría la gorra, pero vamos, con lo que me sobra de tinta de la pluma. Y se enzarzaron y se matriculó en Derecho. Hostia. Y la sacaba con la gorra, era verdad. Sí, sí. Bien, además de eso, Rafael Rodríguez Rapún jugaba al fútbol. Ian Gibson le llama el futbolista. Iba con su cartera con los papeles de La Barraca, hacía minas, estudiaba Derecho y jugaba al fútbol. Yo tengo las fotos de futbolista de él. La primera y de la que más orgulloso se siente es la que tiene con su equipo, el juvenil del Atlético de Madrid. Cuando Rafael Rodríguez Rapún al llegar julio del 36, él era militante de la UGT y su padre destacado. Yo también he estado con su familia y tengo bastante material. El último, muy sorprendente, sobre su padre, recogido hace poco. La madre era de Jaca y el padre de León. Y tenía una frutería en Madrid. Rafael había roto con Federico en esa primavera. Habían roto su relación sentimental. Rivas Cherif, que también era homosexual, cuñado de Manuel Azaña, autor teatral, cuenta el dolor, el desgarro que tenía Federico en ese tiempo. Muchos años después de la muerte de Federico, en ABC aparecen unos versos que parecían apócrifos, parecían que eran una leyenda, los sonetos del amor oscuro. Los sonetos del amor oscuro están dedicados del principio de la primera sílaba a la última letra a Rafael Rodríguez Rapún. Rafael deja a Federico, es que se va tras una tía porque
Como decía uno de sus compañeros, Higueras, que era un tío fenomenal, los hermanos Higueras, Modesto Higueras, decía, es que era heterosexual cerrado, pero estaba fascinado por el embrujo de Federico. Entonces se va detrás de una chica, se llamaba Marta, se van a Valencia, vuelve, ya el jaleo está, Federico se va a Granada, equivocadamente. Esa es otra historia, para otro día. Sí. Para otro día. Hay que saber también por qué se va a Granada y cómo le protege a los Rosales, que casi le cuesta la vida a Luis. Pero bueno, estábamos con Rafael Rodríguez Rapún. Cuando vuelve a Madrid, está sin combatir aquí, y un mes después justo un mes después de que estalle el conflicto, llega la noticia a Madrid y llega el padre. El padre no estaba muy contento con el hecho de que vincularan a su hijo con Federico por esa cuestión de la homosexualidad en aquellos tiempos, imaginaos, mucho más difícil de llevar. Sí. Y demás, y con todo el sufrimiento que luego los homosexuales han tenido, pero ya tenían entonces también. O sea, que es que era una cosa dramática también. Entonces, tenía una frutería, pues la gente iba a la frutería y hemos visto a tu hijo con el autor teatrales y no sé qué. Estaba un poco harto. Entonces llega y le dice a su hijo, mira, tu amiguito, parece que lo han matado. Le da la noticia así. Hostia. En Granada. Parece que han matado a tu amigo, no sé qué. Entonces coge el periódico y empieza a darse cabezados contra la pared. Le tienen que... Y es por mí, y es por mí. Grita. Seguramente pensando que si él hubiera retenido a Federico en Madrid, no le hubiera pasado nada. Automáticamente se va a la Academia Militar de Lorca. Sale número 1 en el curso de oficiales. Se va al frente de Cantabria. Pasa un año. Y justo el mismo día, 17 de agosto, en que asesinan a Federico, de un año después, llega la aviación italiana, Rafael Rodríguez Rapún sale de la trinchera y él, con un fusil ametrallador, se pone a disparar a los aviones. Claramente estaba pidiendo la muerte. Y muere. Lo llevan al hospital y muere. Y está enterrado en Caviedes, en Cantabria. Cuando van a por su cuerpo, encuentran en el bolsillo de la camisa su documentación, su carnet de oficial y el carnet. Yo tengo la foto del Atlético de Madrid. Rafael Rodríguez Rapún es el... Yo escribí un ensayo para la revista de Occidente, pequeñito. Federico García Lorca y el Atlético de Madrid, esa hermosa conexión. El último partido de Federico García Lorca, que sabemos es el Metropolitano, intuimos porque es en mayo, todavía estaba ahí con Rafael y tal, que iba al fútbol, y este iba al fútbol también, y yo creo que en ese tiempo, en ese momento, o sea, asentada esa relación con Rafael Rodríguez Rapún, no tengo ninguna duda de que en vuestro caso, si no sois de ningún equipo pero os gusta el fútbol y os dejáis llevar por la simpatía, vais a ser del equipo de vuestro amor, sin duda. Pero en este caso, además, yo creo que mucho más todavía, dada la relación que hemos tenido. Podemos asegurar que Federico García Lorca era del Atlético de Madrid. Podemos asegurar, podemos pensar, pero esto lo digo en serio, podemos pensar que el amor le conducía inexorablemente al Atlético de Madrid, que es una cosa muy bonita. Sí. Si no eres de ningún equipo, al Chiringuito no vas, ¿no? Ahí tienes que... Si no eres de ningún equipo, yo creo que en el Chiringuito tienes que disfrutar como gorrino en charca, que se debe... Que el Chiringuito también es un poco lo que comentabas antes de esa unión de personas que nunca se hubiesen unido si no hubiese ahí un hilo conductor como Pedrerol, porque entre Roncero y Petón... No, que Roncero es una persona bondadosísima. No, se le ve. Es una persona bondadosísima. Luego, futbolísticamente, a nivel futbolístico está claro estáis en las antípodas. que un ser equivocado. Pero primero se ha hablado de un genio, que es Josep Pedrerol, que ha sido capaz de encontrar una fórmula de éxito, pero que sin duda por su clarísima condición carismática mantiene en lo más alto. Es decir, sin Pedrerol, fórmulas muy semejantes pasan
con indiferencia por el mundo de los ¿Y medios. cuál es la fórmula del Chiringuito para que tenga tanto éxito y sea tan... Hombre, yo creo que es evidente que es dar peso a las mayorías. O sea, esto es el puto sistema liberal llevado al fútbol. Es decir, manda a los poderosos. Creo que es evidente. Entonces, pero Josep es listo y nos mete a los outsiders de cuando en cuando para que demos opiniones ajenas, intentemos mantener la calma y solo nos revelemos, yo admito que con inflamación venística en el cuello, cuando entra poquísimas veces nuestro equipo en juego. Mi único compromiso conmigo mismo allí es que en cada programa del Chiringuito, una vez como mínimo, se escuche Atlético de Madrid. Hombre, pero sois muchos los del Atleti ahí. Y A ver, enumera. Damián, ¿no? Damián, Damián, bienvenido, bienvenido al cielo. Pedrerol es del Barça, que es básicamente lo mismo. Pedrerol del Barça. del Barça. Eso no nos lo creemos, ¿no? Pero yo creo que Pedrerol ya hace muy bien, es de lo que exige el Estudio General de Medios. O sea, vamos, a mí la sensación que me da es que él equilibra, va repartiendo juego entre las dos fuerzas mayoritarias y eso hace y lo hace además con sentido del humor, eso está bien. ¿Pero tú crees que es del Madrid entonces, Pedrerol? Yo creo que a él le gustaría que el Madrid ganara siempre y que el Barça ganara siempre, estar en ese... Tener otros contenidos. Sí, que hubiera... Bueno, uno de los dos tiene que perder para que haya audiencias, yo creo. Oye, ¿y hay actuación ahí en el Chiringuito o sale de forma natural? ¿Sacáis ahí todo lo que tenéis? Estas epopeyas, y yo te he visto a ti hacer epopeyas también muy poéticas. Sí. Y Bueno, luego pero esas- el loco Pero justo Gatti eso, también, es distintivo, ¿no? No, pero esas son las cosas de Josep, ¿eh? O sea, que cuando veis que dice, bueno, y estamos hablando de cualquier cosa o de alguien, y de repente al tío se le enciende en un rincón maléfico de su cerebro un rinconcillo y se le ocurre decir, José Antonio tiene preparada una historia, no me ha dicho nada, o sea, todos son siempre improvisaciones, siempre. O sea, la llave del vestuario es una improvisación siempre. Si no hay nada ahí preparado, no te Nunca. han dicho, oye, Petón, Bueno, prepárate que hoy te voy a... si hemos hecho 50 o 100, dos. sí. Me han llamado antes, oye, que no sé qué, que ha muerto Pelé. Vale, nada. Hostia. Hubo una de Argentina en el Mundial. El madridismo se había decantado por Francia ante la final. Pero además de una manera exagerada y un poco hiriente. No quiero llevarte la contraria, pero entonces yo debo ser una excepción. Yo iba con Tú Messi. eras una excepción. Yo iba con Messi. Tú eras una Se lo excepción. merecía. Eras una excepción. ¿Cuántos madridistas son mesisófilos? ¿No? No, muy pocos, pero es verdad que Messi, macho, merecía. Yo creo que merecía un mundial. Más bien mesífobos. ¿Eh? ¿no? Los madridistas como por mesífobos. ejemplo mi amigo Juanma Rodríguez, que es muy listo, ¿no? O sea, él sí tiene un componente actoral. Sí, ¿no? Una vez Rubén Amón, que es un genio, estaba en un... Me gustaría esta taberna, Rubén Amón. Sí, sí, claro. Mi taurina, los gatos. Ese capote que Sí, hay sí, ahí. sí. Ese sí que es un genio universal y renacentista. Total, que estaban en un programa, los dos, también era deportivo el programa hace mucho tiempo, y Juanma estaba soltando un speech y estaba mirando desde esa sonrisa burlona que tiene Rubén Amón, que cuando conoces esa sonrisa burlona ponte a temblar, porque es devastadora. Y termina el programa, se le acerca a Juanma, le pasa el brazo por encima, y le gira, le mira y le dice: tú a mí no me engañas. Y Juanma lo lleva como un timbre de gloria. Sí, o sea, sí, sí. Y vino Rubén Amón y me dijo: tú a mí no me engañas. Es que Juanma Rodríguez tiene puntazos ahí en el... Sí, claro, de esa genialidad. Y él tampoco los lleva preparados. No, te digo sí, él sí. que en ocasiones, como él tiene tanto rato que le dejan fuera porque viene de la radio y a lo mejor tiene que esperar media hora, porque uno de los shows del programa ahora ha sido enfocar a Juanma con las caras que pone entre los comentarios. Le da mucho tiempo a dar la vuelta necesaria a la cabeza. Yo creo que ahí sí que hay ya su pequeño guión. Pero no, en una discusión normal es brillante el tío y te puede salir por
por cualquier lado. Ahí hay muy poco actoral, y bueno, hay diferentes zonas, ¿no? Hay una zona muy futbolística que antes ocupaba, por ejemplo, Álvaro Benito, Javier Balboa ahora, está Fernando Sanz, aunque yo creo que a Fernando la herencia presidencial le puede en su madridismo también. Guti también. Guti está, pero yo creo que tú a Guti le ves más como analista o como madridista en el programa. Su papel, porque Álvaro Benito sabemos que es muy madridista, pero sí que a mí me parece que es un tipo Y Javier que Balboa también son analistas. sí, son muy analistas. Guti quizás es más... Yo tengo la ventaja para analizar fútbol. Todos respetamos mucho el fútbol, pero no me permitiría decir que Messi es malo. O que Messi no es el mejor en su momento. O que Cristiano no es el jugador de área, el goleador más definitivo que hemos visto en los últimos 20 años, que es absurdo. Decía Santo Tomás de Aquino, que contra hechos no caben argumentos. O sea, que es que... Bien, pero a veces el empecinamiento te lleva a oscurecerte ahí. En el caso de los futbolistas ya nos cuesta más eso. Es decir, que creo que predomina el analista sobre tu color. Sí. Luego está ahí el Lobo también tiene un papel. El lobo es el personaje, el lobo. En cuanto a que él siempre se ha considerado un defensor de la ortodoxia. Eso está muy bien, porque no imposta, no miente, no falsea toda la vida. Yo estoy jugando una vez, llego a Madrid, me retiro en Alcorcón, cuando estaba ya en Antena 3. Y vamos a jugar el torneo de medios. Sí. Vamos a jugar el torneo de medios. Es ese año, claro. Sí, sí. Bueno, el hecho es que jugamos la final contra la SER. Ganamos 6-2. Jugaba con ellos el Lobo. Y yo trinco un balón, macho, en una esquina, pum, recorto. Y a la salida del recorte con la izquierda le pego un punterazo, pumba, a la gatera. Y me viene el Lobo Carrasco, que juega con ellos. No nos conocíamos. Y me dice, impropio de ti. Por el punterazo. Porque desde el primer minuto me he dado cuenta de que tú eres futbolista. Impropio de ti. El otro día veo un control de Gonzalo Ramos con el Paris Saint-Germain. Y como al darse el primer balón viene un central y para llegar antes al golpeo le mete la puntera, que es lo que hay que hacer en el fútbol sala. Yo no soy jugador de fútbol sala, pero rápidamente incorpora los recursos que tienes a ese deporte porque tienes a la gente mucho más cerca. Por eso se utiliza el punterazo, para que salga más rápido, más pronto el balón. Hemos visto a Ronaldinho marcar goles de puntera en Stamford Bridge. Es un recurso que a mí me parece maravilloso. Si termina en gol, claro, es fantástico. Y allí ya me di cuenta de que estaba ante un fundamentalista, pero que él defiende esa tesis con orgullo. A mí me parece muy bien. Yo creo que tenemos que terminar. ya. Y mira que podríamos hablar con Sí. Petón. Tendremos que hacer un segundo episodio Petón 2. con Petón para hablar de muchos temas que se nos han quedado en el tintero. Pero bueno, ha quedado claro que Petón es futbolista Y que es del Atleti. y que es del Atleti y entonces... y que yo creo que es una persona del mundo del fútbol que se sale del estereotipo. Tú has reivindicado que no, que hay muchos como tú, pero yo creo que es difícil encontrar a alguien futbolista, que tú lo eres y lo serás para siempre, con esos intereses y ese nivel mediático. Bueno, yo creo que ha explicado que el futbolista puede ser Petón y otra serie de figuras que ha ido comentando, que entonces nos quedamos con que es futbolista. Pero, Sí. No, y que hay futbolistas con capacidades extraordinarias y que van desarrollando. Pues mira, el Atlético de Madrid que yo conozco, mi Atlético de Madrid, el de Rodri, Melo, Jayo Calleja, Adelardo Iglesias, Farte, Luis Gareta y Alberto, tenía... venía inmediatamente, se acaba de retirar ese año Rivilla, que era perito industrial. El lateral izquierdo era Calleja, licenciado en Derecho, procurador de los tribunales, mi queridísimo y recordadísimo Isacio Calleja. Que tengo alguna historia con él,
que es acojonante. Irureta también era perito. Eulogio Gárate, ingeniero industrial. Ignacio Manuel Salcedo Sánchez de la Blanca, Salcedo. De los pocos futbolistas que han pasado del Plus Ultra al Atlético de Madrid. Ingeniero de telecomunicaciones, ejecutivo luego del Banco de Bilbao. El Atlético de Madrid estaba plagado de universitarios. Sí. No, pero no es una crítica a los futbolistas, lo que yo digo es un halago hacia ti. O sea, en general hay poca gente con tu bagaje en el mundo del fútbol y fuera del mundo del fútbol. Pero es verdad que estamos acostumbrados quizás en el mundo del fútbol ver otro tipo de perfiles. La pena es que no te cayeras del caballo cuando te vino a ver aquel descubridor. Mefistófeles. Macho, tenía las bridas bien trincadas, las espuelas puestas, sentado ahí. Lo mejor que me pasa en mi vida es ser del Atleti, ya te lo digo. Tenemos que cerrar ya con la última Muy pregunta bien. del programa. Y es, ¿qué le dirías a ese chaval que quiere encontrar su talento, ya sea en el mundo del fútbol, en el mundo intelectual, en el mundo de las artes? ¿Cómo puede hacer para descubrirlo? A mí no me cabe ningún otro método para alcanzar lo que pretendes que currártelo. O sea, que sacrificar lo que sea necesario para dar prioridad a lo que pretendes. Si tú quieres ser futbolista, macho, todos los esfuerzos que sean necesarios para ser futbolista. Al final eso es lo más importante, porque tú puedes tener elementos contaminantes, tóxicos, pero si curras todos los días, trabajas de tal modo que eres bueno en los valores que el fútbol tiene, que son primero técnicos, luego físicos, luego tácticos y luego de carácter. Y todo se trabaja, sí, trabájalo. Si tú te lo curras, con que puedas desarrollar más las carencias que los valores, serás futbolista.